Gracias, Dios Padre. Por tu gracia hemos podido tener esta reunión de retiro. Le agradecemos por guiarlos para poder escuchar tu palabra. Dios, teníamos que ir al infierno por nuestros pecados, pero derramaste tu sangre en la cruz. Tú cargaste la cruz para quitar nuestros pecados. Te agradecemos verdaderamente por causa de gran gracia. Deseamos que nos dé la palabra que necesitamos. Esperamos intensamente para que nuestra fe pueda crecer más por la palabra. Ayúdalos para que podamos experimentar tu gracia cada día. Queremos que muchas personas puedan recibir salvación por medio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir el resto de nuestras vidas pensando en tu amor que nos diste. También ayuda para que podamos entender la gracia de Dios que tú quieres darnos por medio de la palabra de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay una flor, ¿sí? ¿Está viva o muerta? Viva. Aunque parece viva, ¿no? En realidad está muerta. ¿Por qué? Sus raíces fueron cortadas. ¿Sí? Desde el momento en que fue cortada, ya estaba muerta. De la misma manera, las personas a nuestro alrededor pueden parecer vivas, pero si no están unidas, conectadas a Dios, están muertas espiritualmente. Jesús vino para solucionar este problema y murió en la cruz. Así nos reconectó con Dios, ¿no? Reconectó. Así es. Hoy quiero tener un tiempo para aclarar los malentendidos sobre la salvación. Es bonus. ¿Bonus? ¿Propio? Sí. ¿Qué tipo de malentendido tienen las personas? ¿Saben? Muchas personas piensan que haber recibido el bautismo es una prueba de que ya fueron salvos. La Biblia dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cacho. Si el bautizo fuera evidencia de la salvación, entonces apóstol Pablo tuvo que bautizar a muchas personas, ¿no? Pero nada más 2 personas. El Señor envió a apóstol Pablo para otro propósito. Aquí leamos juntos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí hay un propósito que el Señor envió a apóstol Pablo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Él no envió a apóstol Pablo a bautizar. Aquí dice, no se hagan vana la cruz de Cristo. Si el bautismo es la evidencia de la salvación, apóstol Pablo no necesitaría predicar el Evangelio.
y mandar a recibir bautismo, ¿no? Entonces, esto hace que la cruz de Cristo sea vana. Si recibir bautismo es la salvación, Dios no enviaría a Jesús a la tierra y no lo crucificaría en la cruz. Solo con Juan el Bautista es suficiente, ¿no? Sí, ya estaba Juan el Bautista. Antes de que Jesús trabajaba en público, Juan el Bautista bautizaba a muchas personas. Si las personas se salvan por ser bautizadas, fue salvo todos los que fue bautizada por Juan el Bautista. Algunos de ellos crucificó a Jesús. Vamos a pensar, Judas Iscariote no solo fue alguien que recibió el bautismo, sino también fue quien lo administró, ¿no? Entonces, ¿fue salvo Judas Iscariote? ¿Quién fue bautizado en este momento? Nunca fue así. Piense, por favor. Si las personas fueran salvas al ser bautizadas por Juan el Bautista, ¿por qué Jesús vendrá a esta tierra? ¿Por qué? El bautismo es obligatorio. Pero esto no puede ser la evidencia de la salvación. Incluso cuando Jesús estuvo en esta tierra, no bautizó directamente. Aquí dice, San Juan capítulo 4, leamos juntos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Si el bautismo era tan importante, ¿por qué se lo encargó a sus discípulos? Él pudo hacerlo directamente, ¿no? Si era salvación ser bautizado de esta manera, Jesús no necesitó venir. Porque ya había alguien como Juan el Bautista, ¿no? No fue salvo porque fue bautizado, sino tiene que ser bautizado porque fue salvo. Y en muchas iglesias se bautiza a los bebés recién nacidos. A esto se le llama bautismo infantil, ¿no? ¿Es válido? Se entiende el deseo de que estos niños sean bendecidos, pero esto no es bíblico. Esto fue inventado por la Iglesia Católica en el siglo IV. ¿Sí? Y algunos cristianos lo hacen, pero no está bien. Algunas iglesias cristianas también lo practican, pero no es correcto. Ni Jesús ni sus discípulos bautizaron jamás a niños. Además, Jesús mismo fue bautizado cuando ya era adulto, ¿no? Y algunas personas intentan quitar sus pecados por la confesión. Y muchos religiosos intentan quitar sus pecados por el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento y la confesión ¿puede quitar los pecados? ¿Puede? No puede quitar los pecados por el arrepentimiento ni la confesión. Para ser salvo es necesario arrepentirse. Pero el solo hecho de arrepentirse no significa que una sea salvo. Los católicos, cuando cometen el pecado, ¿a dónde van? Busca sacerdote, ¿no? Buscan al sacerdote y luego le confiesan sus pecados y se arrepienten. Entonces, ¿se quitan sus pecados? Algunas personas pecan y luego oran. Entonces, desaparezcan sus pecados.
ejemplo, sí, yo choqué un coche. Su coche se descompuso. Por eso, sí, yo le decía, lo siento mucho, mucho, lo siento mucho, mucho. Soy un pecador. Sí. Lloré. ¿Sí? Ahora quiero irme a mi casa. ¿Es posible? ¿Por qué no? Yo confesé mi error. Yo lloré. ¿No es suficiente? Ya confesé. Ya. Me arrepentí. ¿Ha visto, no? Entonces, ¿por qué no se soluciona? Debo pagar. No se puede quitar mi culpa por mi confesión ni mi arrepentimiento. Por confesar, ¿pueden ir al cielo? Por arrepentimiento, ¿pueden ir al cielo? No es cierto. Están equivocados. Tiene que pagar. O sea, tiene que pagar el pecado desde su nacimiento hasta muerte. Hasta ahora, hasta muerte. Entonces, ¿cuántos tendría sus pecados? Leamos entonces. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es la única ley de Dios. La ley de Dios es así. La paga del pecado es muerte. El pecado debe pagar su pecado con su muerte. Pero si pecador muere con su pecado, ¿a dónde va? Al infierno. Entonces, esta palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no podemos ir al cielo por nuestra propia manera. No podré ir al cielo por la confesión, no por guardar la ley. No por arrepentimiento, no por bautizo, no por hacer buenas obras, no por congregarse en una iglesia. No. Entonces, en nuestro lado, ¿habrá alguna manera para ir al cielo? Por ninguna acción de nosotros podemos ir al cielo. Ninguna. Nunca podemos ir al cielo a través de nuestras obras. Entonces, ¿cómo pueden ir al cielo ¿Cómo pueden ir al cielo los pecadores? La única manera es recibir perdón de pecado. Si están perdonados todos los pecados, pueden ir al cielo. ¿Sí? Jesús pagó nuestros pecados. ¿Saben cómo pudo pagar nuestros pecados? Aquí yo les leo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús. ¿Sí? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros solo cometemos pecado ante Dios nada más. Pero el Señor cargó nuestros pecados por amor a nosotros. ¿Alguien puede pagar su deuda? ¿No? Es evidencia de amor. Y cargando nuestros pecados, recibió latigazos que nosotros merecíamos. Dicen que Jesús recibió 120 latigazos. El látigo de los romanos arrancaba y desgarraba el pie del cuerpo. Jesús sufrió por mis pecados. Los látigos de los romanos tenían
pedazos de hierro y huesos de animales en sus puntas. ¿Sí? De esta manera les daban, de esta manera les daban latigazos a los peores criminales. ¿Para qué? Les diera más dolor y más sufrimiento, ¿no? Pero Jesús recibió algo más vergonzoso que el dolor de los latigazos. Los romanos, los israelitas, le daban bofetadas a Jesús. ¿No? Sí, bofetadas a Jesús. Luego, le escupió. Oigan ustedes, si alguien les diera una bofetada o les escupiera, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? ¿Lo aguantarían? Pero Jesús aguantó todo. Para poder morir por mí, por nosotros. Con una sola palabra que Él hubiera dicho, podría matar a todos ellos, ¿no? Pero si Él los hubiera matado a todos, Él no hubiera podido morir por nosotros. Los romanos le pusieron a Jesús una corona de espinas. Los romanos le decían, tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, si eres el rey, debes tener una corona, te la doy. Jesús es el rey de reyes. Jesús merece una corona resplandeciente, ¿no? Pero Él recibió esa corona maldita. Las espinas de Israel son como estas, ¿sí? Por los pecados que cometí con la cabeza, Jesús sufrió con una corona de espinas en la cabeza. Jesús cargó la cruz hasta llegar a Gólgota. La cruz era el instrumento más cruel para matar a los criminales en Roma. A los romanos no lo crucificaban porque era muy cruel. Solamente a los peores criminales y a otros esclavos. Esa es la manera más cruel de matar a un criminal. Pero Jesús cargó la cruz. En la Biblia, muchas partes dicen que Jesús no tiene pecado. No tiene pecado. Entonces, ¿por qué Jesús cargó la cruz? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿No? Si Él no tenía pecado, ¿por qué? Tenemos que pensar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por quién cargó esa cruz? Por mis pecados. Yo merecía esa cruz. Esa cruz era mía. Clavaron en sus manos. ¿Saben qué hizo con sus manos? Jesús con sus manos sanaba a los enfermos. Los tocaba para sanarlos, ayudaba a ciego tocando con sus manos. Curaba a leprosos y los sanaba. ¿Ustedes pueden tocar a los leprosos con sus manos? Jesús tocó. La mano del Señor es santa. Con su mano tocaba a los niños. También con sus manos les daba de comer a los necesitados. ¿Qué males hizo Él con sus manos? Pero sus manos sufrieron por mis manos. Por mis manos. Yo he cometido muchos pecados con las manos. Robé, peleé. He tocado muchas cosas sucias con mis manos sucias. Jesús sufrió por clavos en sus manos. Esos clavos son los que los romanos clavaron a Jesús. Y también sufrió los clavos a sus pies. Los pies de Jesús son santos.
Con sus pies Él siempre caminaba sin descansar. Caminaba para ir a ver a los pobres, a los necesitados, ¿no? A los apartados, a Zaqueo, a los mendigos, a la mujer samaritana. ¿Qué mal hizo Él con sus pies? Sus pies sufrieron por mis pies sucios. Con mis pies yo he andado para pecar y divertirme cometiendo pecados. Para ir a los lugares oscuros. He pisado muchas cosas sucias con mis pies. Jesús tenía un clavo en sus pies en lugar de mis pies. Entonces, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó? Usted y yo, ¿no? Mis pecados y yo fuimos los que crucificamos a Jesús. Así. Jesús sufrió por 6 horas en la cruz. ¿Cuándo Jesús murió? Cuando Jesús murió, ¿por qué Él sufrió tanto por 6 horas? Si yo fuera Jesús, hubiera hecho así. A ver, corta aquí. ¿Sí? Entonces sangraré sin mucho dolor. Si Jesús hubiera hecho lo que dije, podría haber muerto sin mucho dolor. Podría morir rápidamente. Pero, ¿por qué Jesús sufrió tanto en la cruz durante 6 horas? 6 horas, no es corto, ¿eh? ¿Han sufrido alguna vez? ¿Han tenido dolor? Cuando tuve mucho dolor, estuve esperando un doctor. Me fijé en el reloj, no avanzaba el reloj. ¿Sí? Sentía que las horas eran más largas. El Señor sufrió por mí 6 horas. Primero, Él murió sufriendo tanto para enseñarles que nuestros pecados no son pequeños. Segundo, para enseñarles que nos ama tanto. Nosotros también amamos a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros por la persona que amamos podemos morir crucificando también por 6 horas. Jesús murió por 6 horas en la cruz. Él me amó, Él mostró su amor, ¿no? Ahora están escuchando el amor del Señor que ningún escritor de novela ha podido escribir en el mundo. Están escuchando el amor que no merece una persona vil y pecadora. Jesús antes de morir estaba así en la cruz. Si veo esta foto, siento que Jesús me está mirando. Siento que quiere decirme algo. Pero supongamos que Jesús está aquí. Si Él les diera algo, ¿qué le diría? Si les diera algo, ¿qué le diría? Siento que Jesús me dice así: te amo tanto así. Ahora quédate conmigo para siempre. ¿Quieren estar con el Señor o quiere rechazar su invitación? Le traspasaron con una lanza en su costado y así derramó toda su sangre, toda su agua. Él dio toda su sangre sin escatimar nada. La sangre de animal fue rociada 7 veces, pero el Señor derramó toda su sangre sin dejar ni una gota. Vean. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la sangre que quita los pecados de los pecadores.
¿sí? Lo que quita los pecados es la sangre. No la oración, no nuestro esfuerzo, no las buenas obras, solo la sangre de Él. La sangre puede quitar los pecados. Vamos a ver un video de pasión de Cristo. Recuerde, Jesús murió por mí. Algunas personas giran la cabeza al ver sangre en los videos porque les parece desagradable. Lo entiendo. Pero la sangre que Jesús derramó no es una sangre desagradable. Es la prueba del amor con que nos salva. ¿No? Las mujeres que aman a Jesús se acercaron hasta cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hicieron porque les gustaban las escenas crueles. ¿Por qué quiere acercar? ¿Por qué? No deberíamos nosotros también mirar esta prueba del amor con que el Señor los ama. Recuerda y siente el amor tan grande de Jesús para mí, para nosotros.
somos familia. Vamos a cantar juntos esta canción, pero solamente la primera estrofa. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precio se rauda que limpia todo mal, otro más, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que realmente puede quitar nuestros pecados? Sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús quitó mis pecados. Es la sangre de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino gracias a la sangre de Jesús. Vamos al cielo. ¿No? Por la sangre que Él derramó, por mí. Por eso, ¿no? Por esa sangre, vamos al cielo. Nada más sangre, con esta sangre. ¿No? Jesús quitó el pecado del mundo. Les leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ustedes, ¿con qué confianza vienen ante el Señor? ¿Por su esmero? ¿Entusiasmo? ¿No? ¿Hasta ahora por su trabajo y servicio? ¿O por la sangre de Cristo? ¿Qué confianza tiene? Es muy importante. Muchos religiosos confían en su servicio. Ellos piensan que el Señor reconoce su esfuerzo y su servicio. Ellos decían, yo realmente leo muchas veces la Biblia. Yo congrego durante muchos años. Yo he trabajado para la iglesia muchos años. Daba muchas limosnas. Esto es una gran confusión. Ellos son fariseos modernos. No deben confiar en sí mismos, sino deben confiar en el Señor y su sangre. Aquí menciona la manera de la salvación. ¿Sí? Leamos juntos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. La Biblia dice que es nuestra común salvación. La Biblia dice que el Evangelio ha sido una vez dada a los santos por la fe. Todas las personas reciben la salvación de la
misma manera. Nadie ha sido salvo por un método espiritual, método especial. Todos reciban la salvación al escuchar la palabra y comprender lo que Jesús hizo. ¿No? La salvación no se recibe a poco, sino que se recibe una sola vez en la vida, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Antes, cuando preguntaba a personas de otras iglesias si están salvas, algunas respondían, sí, solo llevo 2 años en la iglesia, así que aún no he sido salvo, Solo llevo 2 años nada más. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Acaso alguien no puede ser salvo si solo ha asistido a la iglesia por 2 años? No. Si usted desea recibir la salvación, puede recibir en un instante. Al ver el ladrón que fue salvo en la cruz, podemos entender que la salvación puede recibir en un instante, ¿no? Las personas que aún no han sido salvas es porque no saben quién es Jesús. No saben. Ni lo que Él ha hecho por ellos. Cualquiera puede recibir la salvación en un solo momento en la vida. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento hubo un acontecimiento que explica qué es la fe y cómo se recibe la salvación. Los israelitas se quejaban mucho ante Dios, así que Dios envió una serpiente ardiente para morder a los israelitas. Cuando Moisés rogó a Dios que perdonara el pecado de Israel para vivir ellos, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivirá. En ese momento Dios enseñó la manera de solicitar ese problema, ¿no? Solo una vez, solo haz un serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Para ustedes, mirar sobre un asta es fácil o difícil. Es muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? Si pueden mirar sobre un asta, ellos vivieron o no. Sí, es la promesa de Dios. Claro que sí. Todos vieron, ¿verdad? Entonces mirar es muy fácil. Por eso todos ellos pudieron mirar. Yo pienso que no. No todos. El que creó en la palabra miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mirará. ¿Sí? Mirará. ¿No? El hecho de que miró muestra que cayó en esta palabra. Yo les leo otra vez. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los que miraban a la serpiente de bronce sobrevivieron. Es fácil. Pero a veces alguien es obstinado. Ellos confían en su pensamiento. Alguien piensa, ¿cómo puede vivir con solo ver?
Cuando los muerden, necesita un antídoto contra el veneno. Y se pueden poner una inyección o sacar sangre. Ellos así piensan. Ellos no confían en la palabra de Dios. Por eso ellos dicen, yo no quiero ver. Solo quiero descansar en mi casa. Es mejor. Es la única manera para vivir. No había otra opción. Solo podían vivir guardando un mandamiento. ¿Sí? Miraba a la serpiente de bronce, viviría. Así también puede recibir la salvación si tiran su pensamiento. Solo reciban la orden de Dios. La historia de la serpiente de bronce nos habla acerca de Jesús. Aquí leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice cómo Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Así es necesario que Jesús sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahora pueden recibir la salvación por saber que Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Es muy simple, ¿no? No necesitamos otras cosas. Cuando miró que Jesús fue colgado en la cruz, y murió derramando toda su sangre por mis pecados. Nuestro Señor ya hizo todo perfectamente. Y después nosotros solo podemos confiar. Confiar significa vida. ¿Así? Eso es todo. Entonces, cuando las personas predican el Evangelio, ¿confían en ellos? ¿Sí? Y Dios nos dio la palabra a nosotros para que las personas no confundan la salvación. Jesús estuvo en la cruz al lado de dos ladrones que murieron juntos. ¿Saben, verdad? Un ladrón habló mal de Jesús y lo maldecía hasta que murió. Pero el otro ladrón al principio lo maldecía y después se arrepintió. Él encomendó su alma a Jesús. Todos ellos eran grandes pecadores, ¿no? Lo suficiente como para morir en la cruz. La Biblia no menciona quién de ellos era el mayor pecador. Lo más importante no es quién cometió mayores pecados, sino quién encomendó su alma al Señor. ¿Quién encomendó su alma al Señor? Ellos representan a toda la humanidad. Ante Dios, todos los seres humanos son pecadores, ¿no? Solo hay dos tipos de pecadores: pecadores arrepentidos, pecadores no arrepentidos. ¿Qué tipo de pecador es usted ante Dios? ¿Usted quiere maneras? ¿Quiere ir al cielo con su manera? Lo más importante no es quién ha cometido más pecados, sino quién se humilla ante el Señor y encomienda su alma al Señor. Leslie. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún teme tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros
A la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42, leamos juntos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? El ladrón habló y pidió por su alma. Acuérdate de mí. Y le habló al otro ladrón que maldecía a Jesús. No lo deja y le reprendió. Y aún temes tú a Dios. Y dijo: justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. El ladrón que se arrepintió justo antes de morir fue salvo. Pero lo que no podemos pasar por alto de su salvación es que fue salvado. Pero lo que no podemos pasar por alto de su salvación es que fue salvado. Cuando Jesús no estaba haciendo milagros, sino muriendo en la cruz como unos pecadores. En ese momento Jesús parecía débil, clavado en la cruz. Sin embargo, este ladrón dejó de lado su orgullo, se arrepintió y confió su alma a Jesús. Así podemos ver que el ladrón no tuvo una fe fácil, sino una fe segura y firme. Vio a Jesús muriendo. También vio a Jesús orar por aquellos que lo maltrataban, ¿no? En este acto de misericordia, el ladrón comprendió que Jesús era el Rey, el Hijo de Dios que había venido a la tierra, tal como se decía, ¿no? Por eso, aunque Jesús no mostraba ninguna capacidad visible, el ladrón confió su alma a él. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa? Él sabía que Jesús era un rey. Va a regresar al cielo y regresar, ¿verdad? ¿Cómo conocen ustedes a Jesús? ¿Cómo conocen? ¿Quién es Él para ustedes? Para ustedes, ¿es solo una persona santa, Jesús? Los israelitas conocen bien sobre Dios, pero ellos no conocieron sobre Jesús. Por eso no pudieron recibir la salvación. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, leamos juntos aquí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el... Hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que fue salvado no podía a Jesús que protegiera su vida, sino simplemente le pidió, lo recuerda cuando viniera en su reino. Pero Jesús no solo prometió recordarlo, sino que le aseguró que ese mismo día, cuando su vida terminará, ¿sí?, estaría con él en el paraíso. Jesús le dijo: hoy estará conmigo. ¿Sí? En ese momento muy de noche, casi anochecer. ¿Sí? Entonces, ¿este hombre fue al cielo o no? Por supuesto que fue al cielo. Él entró en el cielo directamente. Aquí podemos ver que ¿quién puede recibir la salvación? La salvación no depende de cuán grandes o pequeños sean los pecados. ¿Sí? No se trata de cuán bien haya llevado su vida religiosa. ¿Acaso
era ese ladrón, un hombre religioso en placa. Iba siempre a la iglesia. Si hubiera ido a la iglesia, probablemente habría ido para robar. ¿No es así? ¿Hay alguien aquí que haya hecho algo peor que ese ladrón? Probablemente no. Esto significa que cualquier pecador puede ser perdonado. Pero al contrario, el ladrón que fue al infierno perdió una oportunidad increíble. Tuvo el privilegio de ver a Jesús en la cruz, tan cerca de él. ¿No? Y tuvo la oportunidad de ir al cielo. Si hubiera dejado a un lado su orgullo y encomendado su alma a Jesús, también él podría haber ido al cielo. ¿No? Sí. ¿Por qué Jesús fue crucificado entre esos dos ladrones? ¿Por qué Jesús fue crucificado entre esos dos ladrones? Fue precisamente por personas como ellos. ¿No es así? Si ese ladrón hubiera entendido quién es Jesús y por qué Jesús estaba muriendo, podría haber sido salvo. Estaba tan cerca de Jesús, pero no lo reconoció. ¿Cuánto habrá lamentado eso en el infierno? Leamos juntos. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio por su dureza. Entre nosotros, alguien no puede recibir la salvación por su dureza. Tiene razón que aunque ellos escuchan la palabra de Dios, no podrán ir al cielo. Y es por su obstinación. Por eso no quieren arrepentirse, tirar sus malos pensamientos. Aquí Jesús dice así. Jesús le dijo, leamos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Jesús es el camino. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. ¿Qué camino? El camino directo al cielo y a la calle de la vida. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por medio de Jesús, nunca podrá ir al cielo. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén a causa del pecado, ¿no? En ese momento, en el huerto de Edén, no solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. Después de que fueron expulsados, Dios colocó ángeles para proteger el acceso al árbol de la vida, para que no pudiera tocarlo, comerlo. Así ninguna persona podía acercarse ni obtener el fruto del árbol de la vida. Pero Jesús ha abierto el camino hacia el árbol de la vida. Debe examinar si su camino al cielo es a través de Jesús o si trata de llegar al cielo sin Él.
¿Sí me explico? ¿No? Ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, en el caso de los testigos de Jehová, deben estudiar los libros que ellos mismos han creado para poder alcanzar el paraíso terrenal. De lo contrario, será descalificado. No tiene nada que ver con la sangre de Jesús, no, por su esfuerzo. Por eso tiene que predicar todos los días, ¿no? Para, como cualquier idea de llegar al cielo sin pasar por sangre de Jesús. O de que después de Jesús se necesita hacer algo más. Es completamente falsa. Solo Jesús puede salvar. La Biblia lo declara una y otra vez. Por eso podemos decir que el protagonista de la Biblia es Jesucristo. Antes de seguir con la palabra, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a estudiarlos. Miren el video y sigan a ellos, por favor. Gracias. Les leo y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es la palabra de Jesús. Aquí Jesús dice claramente que la escritura da testimonio acerca de él. El tema central de toda la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento es la promesa de que el Cristo vendría.
Y el Nuevo Testamento es el testimonio de que Jesús vino según esta promesa. Por eso el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay muchas figuras y símbolos de Jesucristo. Todos esos eventos, personajes, dan testimonio de una sola persona, Jesucristo. Vamos a buscar en la Biblia figura y símbolo de Cristo, de la salvación. Primero les daré una pista. Todos estos acontecimientos están relacionados con la sangre. Ustedes seguramente conocen bien el primer pecado cometido en la humanidad. Sí, huerto de Edén, ¿verdad? Por medio de estos acontecimientos podemos saber que no recibimos la salvación por buena obra, sino por creer 100% en la obra de Dios. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios prohibió. Y llegaron a conocer el pecado. Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza, ¿no? Pero Dios llamó a Adán, que pecó. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú. Normalmente, después de pecar, uno desea esconderse, ¿no? Esconderse. Adán tenía miedo. Tenía mucho miedo, por lo que no se atrevió a estar ante Dios. A los que estaban escondidos, Dios les preguntó: Adán, ¿dónde estás? Entonces, Adán confesó que tuvo miedo, porque estaba desnudo. Por eso se escondió, desnudo. Pero miren, aquí, ellos no estaban desnudos. No estaban desnudos. Ellos se vestían delantales de hojas de higuera, pero no pudieron cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Poco después, las hojas de higuera se marchitaron. ¿No? Para seguir cubriendo su vergüenza, Adán y Eva tenían que haber cocido más hojas una y otra vez. Además, las hojas de higuera son ásperas, toscas. Por lo tanto, usarlas como ropa habría sido muy incómodo y doloroso. ¿Qué significa esto? Las hojas de higuera significa esfuerzo humano, religión, su propio pensamiento. Pero nosotros nunca podemos cubrir nuestros pecados con esas cosas. Más bien, estas cosas nos traen gran dolor. El esfuerzo personal, la religión, los pensamientos propios, etc. Debemos rendir nuestros pensamientos ante la palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han ido al infierno confiando en su propio esfuerzo. Buscar buenas obras o religión. Las hojas de higuera explican esto. En ese momento Dios hizo, después de confesar de Adán, ¿verdad? Estoy desnudo. Dios hizo túnicas de piel y vistió a Adán y Eva. Aquí dice, y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este fue el regalo de Dios. Para hacer las túnicas de piel, un animal murió. Estas túnicas de piel es una sombra de Jesucristo. De esta manera, Dios mostró de antemano que Jesús
Jesús vendría a este mundo como el sacrificio expiatorio por toda la humanidad. La vestidura de piel representa la sangre y el regalo de la salvación. En las túnicas de piel no hay esfuerzo ni trabajo humano. Es un regalo incondicional de Dios. Es un regalo que se recibe sin pagar nada. ¿Sí? Cuando Dios buscó a los que se habían escondido, ellos llevaban ropa hecha por ellos mismos. Pero Adán dijo que tuvo miedo y se escondió porque no estaba desnudo. Adán sabía bien que la ropa que ellos mismos hicieron no podía cubrir su pecado y su vergüenza. Por eso Dios mató un animal y les hizo túnicas de pieles. Aquí, palabra muy importante. Leamos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no se podría ir al cielo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Con que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos? Aun cuando los fariseos lo habían asesinado físicamente a otras personas, en su corazón ya no había hecho. Porque Jesús dijo que cualquiera que aborrece a alguien en su corazón, ya cometió homicidio. También, aunque no hayan adulterado físicamente, si codician a alguien en su corazón, eso también ya es adulterio. Ya es adulterio, ¿no? Para ser justo delante de Dios, no solamente tiene que ser justo por fuera, sino también por dentro. Y eso no es la justicia que puedan hacer los hombres. Jesús dio una parábola para los que creen que son justos por creer en Dios. Había dos tipos de personas que creían en Dios: el fariseo y el publicano. El fariseo servía muy bien a Dios, ¿no? Son creyentes, ¿verdad? El fariseo servía muy bien. Él oró en el templo en sus manos alzadas. Él oró jactándose su justicia. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Sí? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, estando aquí, sí, el fariseo no tenía problema desde el punto de vista religioso. Pero intentaba ser aceptado por Dios, por su propia justicia, ¿no? Pero Dios no busca personas religiosas de ese tipo, Al contrario, el publicano era pecador. ¿Sí? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, es propicio a mí, pecador. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, soy pecador. Solo pecador puede confesar así, ¿no? Ten misericordia de mí. El publicano no habló ante Dios sobre lo que había hecho bien, sino que confesó que era un pecador, le pidió misericordia. Dios salva a aquellos que anhelan su gracia, aunque no tengan nada bueno. No tengan nada bueno. Porque mucha gente a la iglesia no puede recibir la salvación. Porque no quiere dejar su propia justicia. No quiere dejar su propia justicia. Como si fuera fariseos modernos. Siguen establecer la suya propia. Su obra, su esfuerzo. Piensa que pueden entrar al cielo de los cielos. Puede entrar al cielo. Por eso hace muchas buenas obras. Hace muchos servicios en la iglesia. Ofrenda mucho, nunca falta en la iglesia, limosna. Aunque muchas personas hacen muchas buenas cosas, en esta manera, no pueden ir al cielo por medio de sus buenas obras. Porque sus buenas obras son para su propia justicia nada más. Según el punto de vista de hombre, ese fariseo ha de haber una persona mucho mejor, ¿no? ¿Qué hizo mal religiosamente? ¿Envidia? ¿Le envidia? Hay mucha gente como fariseo en este mundo, ¿no? Entonces, la gente buena, ¿no?, en este mundo, ¿va al cielo? Por eso la Biblia dice, aquí leamos juntos, porque yo le doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, los fariseos, tenían celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Esto quiere decir que no siguieron la ciencia, ¿no? La ciencia de Dios. Por eso ellos ignoraron la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, procuró establecer la suya propia. Y los que quieren entrar o tratan de entrar por su propia manera, o por su propia justicia, nunca podrán entrar, nunca. Solo los que conocen la justicia de Dios podrán entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios hizo una obra para poder entrar en el cielo. Los que entienden y conocen la justicia de Dios pueden entrar en el reino de Dios. Por eso, Dios les dice que deben quitarse este tipo de trapos, porque puede que delante de los hombres se vean bien, trapos. Pero Dios dijo que ante Él, estos son como trapos de inmundicia. Supongamos que había un mendigo que podía convertirse en el hijo adoptivo del rey. Ese mendigo que quiere ponerse la ropa de príncipe, debe quitarse el trapo de mendigo, que parece limpio a sus ojos, ¿no? Entonces el rey vestirá al príncipe. El que no se quita lo sucio no puede vestirse con lo limpio. El fariseo estaba vestido con ropa como su propia justicia.
Así que a su propio ojo era más limpio que los demás. Sin embargo, a los ojos de Dios era solo un trapo sucio nada más. Se jactó de su trapo ante Dios. Mire mi trapo, sucio, bueno, es caro. ¿Cómo el publicano fue justo delante de Dios? ¿Por qué? Porque dijo que fue justificado en lugar de fariseo. Porque el fariseo que parecía que era justo no fue justificado por Dios. Primero nosotros tenemos que saber que es ser justificado por Dios. Y que por hacer buenas obras no puede ser justificado por Dios. ¿Sí? El publicano confesó que era pecador ante Dios al ocurrir esto. Sí. Dios te propició a mí, pecador. Si tú me salvas de mi pecado, yo viviré. Si no, no hay otra manera. Cuando se acerca a Dios con ese corazón tan ferviente, Dios dará su gracia sin duda. Esta gracia que Dios da gratuitamente es la justicia de Dios. En ese momento el publicano confió en la misericordia de Dios, en serle propicio. Mientras que el fariseo confió en sus buenas obras y esfuerzos. Esta imagen del fariseo es la imagen que tiene los religiosos de ahora, ¿no? El fariseo se presentó ante el Señor con las acciones religiosas. Ante los ojos de los hombres, parece muy correcto, Parece muy correcto, porque lo que fácilmente los haría pensar que para acercarse a Dios, uno debe ofrecerlo algo a Dios con su esfuerzo. Es nada más pensamiento de humano. Dios no puede recibir algo que sale de las manos de los pecadores. Transcurrió el tiempo y Adán y Eva dieron a luz a Caín y Abel. Les leo. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dio por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Aquí nos dice, después dio a luz su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Así que les leo. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Se cayó su semblante. ¿Saben? ¿Por qué? Porque Dios aceptó solo la ofrenda de Abel. ¿Por qué no aceptó la de Caín? ¿Por esmero? En algunas personas lo explican así. Es porque a Caín le faltó esmero, esfuerzo y entusiasmo faltó. Al contrario, Abel dio ofrenda con todo esmero, todo. Y corazón. ¿Será? No. La verdad, Caín debió ponerle más esfuerzo y esmero que Abel.
Para cosechar, él debió trabajar todo el año. Cultivar el campo, sembrando semilla, cuidando cuidando durante todo un año, cosechando, guardando. Pero las ovejas se reproduce y tiene sus crías y da la luz. Hablando de esmero, quien preparó la ofrenda con más esmero es Caín. Hablando de la apariencia, también la ofrenda de Caín se ve mejor que la de Abel. Porque la ofrenda de Caín traía verduras bonitas, son sandía, jitomate, calabaza, etc. ¿No le gusta sandía? Me gusta. Pero la de Abel llevaba el cordero muerto. Su sangre y sus entrañas, como si fuera trazo de la carne en carnicería. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cuál se ve mejor? Si no entienden esto, también es difícil de entender la salvación, ¿no? Porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino la de Abel. La respuesta está en Hebreo capítulo 11. Aquí leamos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel tuvo la fe. ¿Cómo Abel pudo tener esa fe? Porque él escuchó atentamente. Escuchó atentamente la palabra de sus padres. Sí, Romano dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Adán y Eva, habiendo sido expulsados del huerto de Edén, llevaban túnicas de pieles y salían contar a sus hijos la historia feliz del huerto de Edén, ¿no? Cómo era su ambiente, qué tan felices eran, sobre el fruto del bien y del mal. ¿Por quién recibieron maldición? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué fueron expulsados de allí? Lo más importante, el regalo de Dios. Regalo de Dios. Contaban que un cordero murió en lugar de ellos, sobre las túnicas de pieles que Dios les hizo. Caín y Abel lo escucharon muchas veces, ¿no? Seguramente no lo tiraron, sino que lo guardaron, ¿no? Probablemente también lo vieron con sus propios ojos. Pudieron tocar, ¿no? ¿Cómo dice esa palabra? Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Dios mira el esfuerzo y el trabajo, o mira la ofrenda. ¿Cuál es la mayor ofrenda? La sangre de Jesucristo. La sangre. Dios solo mira la sangre. Jesús logró la redención eterna con su propia sangre. La salvación no viene por apoyarse en el esfuerzo propio, sino por confiar en la sangre de Cristo. Hoy en día, muchos religiosos todavía tratan de llegar al cielo por su propio mérito y buenas obras. No piensan profundamente en que son pecadores que merecen al infierno. Se esfuerzan mucho para alcanzar al cielo. Dios jamás acepta esos esfuerzos humanos como camino al cielo.
Lo importante es que no deben hacerlo según sus propios pensamientos, sino según la manera que Dios quiere. Tal vez Caín no entendió el verdadero sacrificio de la historia, pero Abel sí lo comprendió con claridad. Abel entendió que para acercarse a Dios se necesita una túnica de piel. Que era necesario que un sacrificio muera en su lugar. Recordando que un animal murió en lugar de Adán y Eva. ¿Sí? Abel ofreció un cordero a Dios. ¿Qué representa este cordero que Abel ofreció? La salvación consiste en creer que Jesús, como un cordero, murió en mi lugar. Es creer que por la muerte de Jesús mis pecados fueron perdonados. ¿Sí? Y en la Biblia hay muchos pasajes relacionados con la salvación de alma. Un día antes, cuando los israelitas salieron de Egipto, en Egipto hubo una 10ª plaga. Esa 10ª plaga fue que muera todo primogénito, ¿no? Dios dijo, pues, Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y mirará todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Sí? Aquí Egipto representa el mundo. El rey de Egipto simboliza a Satanás. El primogénito de Egipto representa a su herencia. Es decir, a los que ponen su esperanza en el mundo, ¿no? Pero el primogénito de Israel era diferente. No tenía ninguna esperanza en Egipto. Dios dio una manera en que los primogénitos no murieran. Es decir, que la plaga pasará de largo. Esto es matar a una oveja con su sangre, pintar los dos postes y el diente de la casa. Les leo. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el diente de las casas en que lo han de comer. ¿Sí se entiende? Así los israelitas deseaban que la plaga pasará de largo sobre ellos. Por eso pintaron con la sangre del cordero y los 2 postes y el diente de la puerta. Vamos a ver video. El Señor quiere que tomen un cordero y con su sangre marquen el umbral de todas las puertas. Porque esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. Pero cuando vea la marca en su puerta, seguirá su camino y la plaga no entrará.
ángel de la muerte pasará por esa casa. En ese momento no mirará su identidad, sus esfuerzos, ni su nivel de educación. Solo mirará la sangre. La sangre está pintada en el marco de la puerta o no. ¿Verdad? Si tiene la señal de que está pintada, pasará la plaga de matar al primogénito. Esa era la promesa de Dios. ¿Sí? Éxodo 12 dice, leamos juntos, y la sangre sí será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de maltrato cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? La primera persona pinta el poste y siente alegría. ¿Se podrá salvar? Sí. La segunda persona pinta y siente agradecimiento. ¿Se podrá salvar? Sí. La tercera persona piensa que la sangre no es buena. El oro es mejor que la sangre. Yo pintaré de oro. Y después estuvo alegre. ¿Él se podrá salvar? Entre religiosos hay esas personas. Si ellos no son salvos, se confunde que servir al Señor con alegría y agradecimiento. ¿Sí? Y la cuarta, pinta el poste y tuvo tranquilo. ¿Se podrá salvar? Sí. La última persona es muy valiente. Todo ignora. Por eso no hizo nada. ¿Puede salvar? No es tan importante quién sea esa persona. No. Lo más importante es aplicar la sangre en la puerta o no. Hermanos, oigan ustedes, nuestros corazones deben estar marcados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Dios solo verá la sangre de Cristo aplicada en nosotros. Y por eso nos salvará. Aquí leamos juntos. Sí, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por... Eso es Pascua. La sangre de Cordero es la Pascua, representa la sangre de Jesucristo. Así como en la Pascua moría un Cordero para salvar al primogénito. Nuestro Señor murió por los pecados del mundo y por los demás. Mi Pascua es Cristo, quien murió por mí, en mi lugar. No debemos quitar el valor, el sacrificio y la salvación de Cristo. Vamos al cielo confiando en la sangre santa de Cristo. La persona que pinta la sangre de Jesús aplica en su corazón. Recibe la vida eterna y el juicio de la muerte pasa por alto. La diferencia entre el primogénito de Egipto y de los Israel era una sola cosa: si confiaban en la sangre o no. La única manera de escapar del juicio es la sangre. Jesucristo, el Cordero Pascua, murió en nuestro lugar. Y por eso yo ya no tengo que ser juzgado.
¿verdad? Entonces, por el delito de Adán y Eva, un animal murió derramando su sangre. Dios cubrió su culpa haciendo ropa con la túnica de ese animal, ¿no? Eso es una sombra de que Jesús murió por nuestros pecados para cubrir toda nuestra culpa. Y Dios no recibió un sacrificio bonito, sino el sacrificio de sangre de Abel. Esto también fue un modelo de que Jesús, como un cordero, derramó su sangre para restaurar nuestra relación con Dios. Y cuando salieron de Egipto, los israelitas pintaron los postes y dientes con sangre para que no muriera el primogénito. Si hubiera sangre en la puerta, la maldición que debía venir sobre ellos se evitaba. ¿No? Esto también es una sombra de la sangre derramada en la cruz por Señor. Y ustedes saben, cuando los israelitas tenían pecado, debían ir al tabernáculo y matar a un animal sin defecto en su lugar. La sangre se rociaba en el lugar santísimo y así recibían el pecado. ¿Saben, verdad? ¿No? Esto también es un modelo de Jesucristo, quien con su sangre nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí? Por eso, en la época del Antiguo Testamento, todo era sombra de Cristo, todo era sombra de Cristo. Toda la Biblia habla de la sangre. Así que Martín Lutero dijo, si exprimimos el Antiguo Testamento, saldrá la sangre de animal. Y si exprimimos el Nuevo Testamento, saldrá la sangre de Jesucristo. Oigan ustedes, el rescate de Adán fue un animal. Por eso pudo cubrir sus pecados. El rescate de Abel fue un cordero. Por eso pudo conectarse con Dios, ¿no? Sí, su fe fue reconocido por Dios. El rescate del primogénito de los israelitas fue un cordero. Un cordero murió en lugar de ellos. Sí, así ellos pudieron saltar la condenación de muerte. Entonces, ¿cuál es su rescate? ¿Cuál es su rescate? ¿Usted cómo pueden evitar la condenación del Señor y juicio del infierno? ¿Cómo? ¿Cuál es su rescate? Solo Jesús. Con nada más se puede resolver el problema del pecado. Nuestro rescate debe ser Jesucristo. Solo Él puede resolver nuestro pecado. Por eso la Biblia dice, leamos juntos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solo Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es la única manera para salvarnos. Esto es Jesús. No hay otro, no existe nada más. Solo la sangre de Jesús puede salvarnos y limpiar nuestros pecados. Solo su sangre puede ser nuestro rescate. Por eso, sí, casi termina, sí, échale ganas. Sí. Leamos juntos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán,
alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? El primer Adán fue un alma viviente, pero pecó y trajo la muerte a todos sus descendientes. Pero el postrer Adán, ¿no? ¿Qué es? Jesús. Postrer Adán, ¿qué es Jesús? Vino como espíritu vivificante para dar vida a las almas muertas. Aquí también leamos juntos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Cómo? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Entonces, ¿dónde está el estado de su propio, su posición? ¿Sí? ¿Dónde está el estado de su posición espiritual? ¿Están aún en Adán? ¿Están aún en Adán sin ninguna relación con Jesús? Entonces están muertos. Ya están muertos. Pero si han encontrado a Jesús, han sido salvos por su sangre, es decir, si están en Cristo, están vivos y vivificados. Wow, última palabra. Felicidades. Vamos a leer juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, ninguna condenación hay para qué? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Ustedes ahora están en Cristo Jesús o fuera en él? Si están en Cristo, no tiene ninguna condenación. ¿Ha llegado usted a tener la certeza de su salvación? ¿Por qué razón usted tiene la seguridad de su salvación? ¿Es su esfuerzo? ¿Su mérito? ¿Su dedicación? ¿O es solamente por la sangre de Jesucristo? Sangre. ¿Sí? La palabra de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, gracias. Gracias por enviar a Jesucristo para salvarlos. Gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por amarnos, llevar el cruz por nosotros. Por tu gracia, hoy hemos escuchado la palabra. Tercera noche de retiro. Ayúdalos a permanecer siempre en tu gracia. Ayúdalos a seguir amándote, amar a la iglesia y nuestros hermanos y hermanas. Ayúdalos a vivir en tu amor hasta el día en que vengas. Haz que nuestra fe crezca a través de tu palabra. Dios, deseamos que tu gracia esté con nosotros, los que trabajaron para este retiro. Dios, guíalos hasta el fin del retiro y llénanos del Espíritu Santo por tu gracia. También te pedimos que dirijas todos los eventos que vendrán después. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.